Muy buenas noches a todos, espero que anden súper bien. Empezamos con la clase de apertura, estamos siguiendo con partidas modelo del ataque indio de Rey. Les voy a mostrar una partida que se jugó en el año 70 entre Dvoreski y Damsky. Es un campeonato de Moscú. Esto es una defensa francesa. Hola Emilio, bienvenido. Y acá las blancas jugaron con D3, las negras plantearon la defensa francesa y las blancas utilizaron ahí el esquemita tradicional del ataque indio. ¿Ok? Bueno, acá las negras tienen varias jugadas. Teóricamente caballo F6, caballo C6. Son las líneas principales junto con la que voy a mostrar, que es C5. Esta última es la que más se juega porque es la que gana más espacio en el centro. Pero las otras dos también se pueden utilizar, ¿ok? Siempre el cambio peón por peón, el blanco va a contestar con T por E4 y muchas veces puede transponer. O sea que dentro de las jugadas posibles que había nombrado de caballo F6 o caballo C6, de por también es de la misma familia. Bueno, las blancas acá jugaron caballo G a F3 y las negras ocupan el centro con el caballo, caballo C6, y ahora las blancas hacen el fianchetto, ¿verdad? Ya esto ya lo habíamos visto. Las negras terminan ahí el desarrollo también y las negras juegan enroque también. ¿Ok? Bueno, acá es un momento importante. Antes de hacer el enroque vamos a plantear otra idea con negras. Creo que en las partidas anteriores habíamos visto algo muy parecido, en el que las negras pueden plantear este esquema como si fuera una defensa india de rey. O sea, si nosotros giráramos el tablero y viéramos que del lado de las negras están las blancas, en realidad, a veces podemos hacer muchas transposiciones. ¿Ok? Esperen, creo que es Lara que tenía el micrófono. Ahí está. Entonces, un esquemita con negras, le digo porque también algún jugador de ustedes que juegue la siciliana o la carocano o la francesa a veces puede jugar contra el ataque indio. A algunos jugadores les gusta jugar más tranquilamente con B6 y jugar con alfil B7, sacar la dama C7 y enrocar largo. Es una variante muy aguda que es súper interesante para jugar con negras. ¿Ok? Les digo porque no siempre el conductor de las negras va a enrocar corto. Hay que estar atento a ese esquema también con blancas, de que si se enroca largo. Bueno, ¿qué hacer en ese caso de que si se enroca largo? Muchas veces las blancas, primero que nada, tienen que tratar de seguir jugando en el flanco del rey, porque ahí es donde tiene espacio, obviamente. Pero no descarten que si el negro enroca largo, jugar con el esquema con A3 y buscar el oportuno rompimiento con B4 a veces, con inclusive algún sacrificio de peón, para poder abrir líneas contra el rey que se va a encontrar en el flanco dama. ¿Ok? Bueno, antes de proseguir con el enroque corto, vamos a seguir con el enroque corto. Las blancas jugaron torre 1 y acá las negras juegan B6 o hacen el movimiento B6 un movimiento después. Si no hubiera sido B6, ¿cuál otra jugada les hubiera gustado acá de negras? Pueden decirlo o escribirlo en el chat grupal nomás para compartirlo. En la partida que vamos a ver, las negras jugaron B6. ¿Qué otra jugada les parece interesante acá con negra? A ver, cada uno tiene que dar una jugada de negras. No puede ser B6. Empecemos ahí con quién quiere empezar diciendo la primera jugada. Busquen una jugada de negras que les guste. Santiago dice dama C7. A ver quién más. José. Sí, 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 claro. Sí, sí. Pueden decirlo o escribirlo, como les guste más. Alfil de 6.
¿Quién más? Tenemos dama C7. Pueden repetirla, ¿no? Porque obviamente son jugadas que se pueden repetir. Franco le gusta el fil de 7. A ver, Emilio. Sí. H5 de negras acá. Opa. A ver, Cristian, Daniel, Lara. E5. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Falta Lara, falta Daniel. Al tocayo le gusta B5. ¿Quién falta? ¿Y cuál es la jugada esa? Pero tenés que tenés que mover porque si no perdés por tiempo. Elegí la jugada que vos quieras, Lara. Se le cayó la aguja a Lara. Uh. Torre 8. Ok, qué suspenso leíste. Leíste más rato de suspenso que a la jugada, vos. Ok, bueno, muy bien. Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver la estructura de peones. A ver, vamos a ver la estructura de peones. ¿Dónde tiene que jugar el negro? ¿Qué nos está? Ah, bien, gracias. Muy bien. Entonces, si tenemos que jugar en el franco de dama, ¿qué jugada de todas esas que dijeron no estaba no estaba en el libreto? Porque así como las blancas quieren jugar en el flanco rey, ¿no? Las blancas quieren jugar en el flanco dama. Entonces, ¿cuál es la jugada de todas las que dijeron que no va con la idea? La tuya, Emilio. Claro, claro, nunca hay que jugar en el flanco de donde el rival tiene ventaja, ¿ok? O sea que tenemos que sospechar de esos movimientos impulsivos, Emilio, vamos a tener que sospechar, ¿no? Igual que H6, no vamos a jugar H6 en esta posición. Vamos a tratar de no tocar nada ahí porque si no, nos estaríamos debilitando en el flanco donde el rival tiene más ventaja de espacio. Bueno, y ahora, sabiendo por dónde tienen que jugar las negras. A ver, elijan una jugada de negras ahora. Voy a poner la posición como está. A ver, ¿cuál de todas esas les gusta más ahora? A ver si siguen con la misma opinión o cambiamos. ¿Lo escriben o lo pueden decir? Cualquiera de los dos. Franco dice B5. La misma que había dicho José también hace un ratito atrás. La misma, dama C7. Ahí está. Bueno, acá podemos hacer jugadas neutrales que son buenas. Por ejemplo, dama C7 es una jugada bastante normalita, podríamos decir. Dama C7 parece una jugada razonable porque controla la casilla E5. Está bien, me gustó Dama C7. Sí, pero la que creo que más impulso le podemos dar a la posición es B5. Según la teoría también, B5 es una jugada bastante razonable porque empieza a ganar espacio en el flanco donde nosotros queremos jugar. Y después vemos si viene el apoyo del peón A o si viene el apoyo de la dama en B6 o si viene el futuro apoyo de la torre en B8. Y por qué no, en algún momento el alfil puede pasar a la casilla A6 para presionar sobre D3. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ok? Entonces, en esta posición, que las negras jugaron B6,
era mejor jugar B5. La jugada de 5, esto es importante saberlo. La jugada de 5 tiene el inconveniente que te me dejas un peón en el camino. Que no me acuerdo quién fue que la dijo, creo que Cristian. E5 no, porque te dejas un peón en el camino, ¿ves? Porque después de peón por peón, el punto de 5 está siendo atacado dos veces. ¿Ah? Era importante verlo eso. ¿Ok? Una jugada que nadie dijo y que se podía hacer, que era poner un peón en quinta. Esta jugada no es tan buena. ¿Se acuerdan por qué no era tan buena esta jugada apresurada? Habían dos. Muy bien, correcto, muy bien, muy bien. Claro, A4 y se deja la casilla C4 para el caballo, o aquello que les gusta ser un poquito más agresivo, jugar primero E5, y si el caballo viene a atacar el peón, inclusive en estas posiciones, primero se puede jugar posicionalmente con A4 y después el caballo acá. Y empezamos a actuar sobre las casillas débiles. Por eso no hay que apurarse con negra, avanzar el peón en quinta y ganar tanto espacio. ¿Ok? Sí, sí. No, no, es que tanto dama C7, ninguna de las dos va a evitar E5, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, se puede jugar. Sí, sí, se puede jugar dama C7, es una jugada súper normal, como les dije hace un ratito. Y podemos pasar a lo que habíamos visto con el esquema de C3, caballo F1, que creo que lo habíamos visto en una de las partidas anteriores. Inclusive C3 es muy bueno para poder colocar la dama en E2 y empujar el peón a quinta. ¿Ok? Dama C7 y B5 deben de ser las mejores en la posición, sin lugar a dudas. Las mejores jugadas de negras. Lo que pasa es que, claro, a vos te molesta que a B5 te juegue en E5. Pero ahora ya no es tan bueno el E5. ¿Por qué? Porque después de caballo D7, el blanco tiene que apresurarse a mover el caballo y ya no está tan activo como antes, que se iba a C4, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué tiene que apurarse? Porque así pone el alfil para defender el peón por tercera vez, porque el negro lo va a atacar por tercera vez, ¿no? Entonces, B5 de alguna forma también evita E5, no tan directamente, ¿no? ¿Sí? Nosotros jugamos dama C7, si no juegan E5, tenemos esta jugada que nos molesta bastante, ¿verdad? Porque tendríamos que poner la dama en E2. Acuérdense que en estos esquemas, ¿sí? En estos esquemas, cuando las blancas se ven obligadas a poner la dama, es importante controlar la casilla de 4. Acuérdense en eso. Traten de tener el peón de C3 ya jugado, porque no es que ahora lo vamos a hacer inmediatamente, pero en el futuro las negras a veces pueden jugar caballo de 4, obligando al cambio de caballos y abriendo la columna C. Ahora no funciona, aviso que ahora no funciona porque el peón de D4 necesitaría urgente defensa en cualquier momento, ¿no? Pero la dama en E2 va incluida con C3, ¿ok? Acordarse de ese detallecito importante. Bueno, volviendo a la partida, te voy a poner mute, Reinaldo, porque se escucha un ruidito ahí de fondo. En la partida se jugó, paren un poquito, en la partida se jugó con B6. Vamos a ver que esta jugada, fíjense que en vez de jugar B5 o dama C7, el negro jugó B6. Vamos a ver cuál es la diferencia. El blanco jugó E5, caballo D7, puso el blanco el caballo en F1, las negras jugaron alfil B7. Ven que ya dama C7 llega tarde porque no necesariamente tenemos que poner la dama. Ahora como el blanco gana un tiempo, tenemos el alfil a F4 también, que es mucho mejor. Entonces estamos así, el negro jugó alfil B7. Y acá, ¿cuál es la jugada típica de... A ver, Bueno, primero que nada, vamos a empezar por algunas jugadas que hay que desechar, ¿ok? La jugada de 4 hay que desecharla
porque le damos contacto a las negras como en la francesa. Nos están comiendo y no podemos capturar porque nos cuelgan el peoncito este. ¿Tá? O sea, normalmente esa jugada solo va acompañada si el blanco tiene el peón en C3 para apoyar el peón. De todas maneras, recuerden que si nosotros jugamos con D4, esperen que voy a hacer unos movimientos ilegales, voy a mover otra vez de blancas. Recuerden, si nosotros jugamos D4, tienen que recordar que después de peón por, siempre le estamos dando oportunidad a las negras para que empiece a jugar sobre el flanco de dama. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Con alfil A6, caballo B4. ¿Ok? O sea que D4 solo lo vamos a hacer en caso de necesidad. Nosotros vamos a seguir con blancas tratando de jugar en qué parte del flanco. En el flanco de Ray, correcto. A3, algunos compañeros que la eligieron, no es una jugada mala, pero puede ser una pérdida de tiempo. Aunque en algún momento capaz que alguna jugada de ese tipo pueda ayudar. Pero A3 todavía no le tenemos que realizar porque no está haciendo nada por el momento. ¿Ok? Pero es una jugada neutra, podríamos usar. Decir que en el futuro puede ayudarnos, pero no es relevante en este momento. La jugada que sí es relevante y que ya el blanco tiene que empezar a actuar es la jugada H4. El movimiento H4 perseguía varias cosas a la vez. ¿Quién me las sabría enumerar? A ver, ¿quién me quiere decir para qué era el H4? Control de la casilla G5. ¿Sí? Tanto el caballo como el alfil ahora se va a poder dirigir a la casilla G5. Perfecto. Buena idea. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas perseguía ese H4? Lo que decía Emilio, ¿puede ser? Sí. Sí, puede ser. También. Ahí va. O sea, si se hacen los cambios favorables al blanco, el blanco chocho de la vida se va a ir con la dama para el flanco rey, correcto. Pero a ver, H4 tenía otras ideas. ¿Cuál es otra? ¿Cuál era la directa? Vamos a decirlo así, la directa, el avance del peón H. ¿Qué perseguía? ¿Para qué? Ahí está. Si el negro se duerme en los laureles, nosotros jugamos H5, H6 y ahora las casillas oscuras quedan muy débiles. Y H4, la última, una más. Tenía otra idea en mente. ¿Cuál era? A ver, falta una de las principales. ¿Qué cosa H2? Muy bien, para llevar el caballo a la casilla G4, donde va a actuar sobre F6 y H6, además de defender E5. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. C3 puede ir, sí, puede ir C3. No es una jugada mala. No es necesaria por el momento. Vamos a entendernos. Porque C3 la realizábamos cuando las negras ya querían hacer algo en el flanco dama. Nosotros precisamos jugar dama E2, ¿se acuerdan? Cuando necesitamos poner la dama en E2, el C3 siempre es importante por lo que les comentaba hoy, ¿se acuerdan? De caballo D4 y que no se abra en la columna C. Entonces, por el momento, podíamos aguantarnos. El C3 se podía aguantar por el momento. No era necesario. ¿Ok? Está dentro de los esquemas, pero no era una jugada que dijéramos, tenemos que hacerla sí o sí. ¿Ok? Bien. Entonces, acá contra H4. Vamos a ver qué hicieron las negras. Hicieron dama C7. Nos atacan el peón por tercera vez. ¿Cómo lo defendemos? ¿Con dama E2 o alfil F4? ¿Y por qué no dama E2?
No es una trampa, los estoy probando nomás. Aviso por las dudas. Esto queda entre nosotros, nadie se va a enterar. Claro, dama de dos siempre floja porque las negras tienen la oportunidad de hacer que caballo de cuatro. Tengan cuidado con esta jugada, porque en caso de cambiar, ¿se acuerdan? Empieza a haber contrajuego sobre la columna C. No se me olviden de eso. ¿Vieron qué fácil pueden caer en la trampita esta? No, o sea, aclaro, esta posición no es inferior para las blancas, se puede jugar, es jugable, pero está claro que el blanco va a tener que colocar una torre en la casilla C1 para no perder un peón en cualquier momento, ¿no? O sea, vamos a apurarnos a sacar el alfil y a poner una torre en C1 porque si no vamos a perder un peoncito, ¿sí? Dama de 2 va de la mano de otra jugada. Nosotros jugamos dama de 2 cuando tenemos jugado qué cosa. Ahí está. Perdón que sea reiterativo, pero es necesario, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ahora la jugada correcta es alfil F4, no, no la dama. ¿Bien? Bueno, tras alfil F4, las negras, ahora sí, tomaron a Bivol y jugaron B5, pero claro, perdieron un tiempo, obviamente, ¿sí? Y tras B5, el negro trata de buscar contrajuego, avanzando sus peones. Las blancas siguen con el esquema, quieren llevar un caballito a G4, y las negras jugaron D4, ¿ok? Movieron el peón a D4. ¿Qué es lo que quiere hacer el negro con D4? Abrir la diagonal de este alfil, ¿sí? Eh, esta partida es súper interesante. Creo que pasa a ser una de las partidas modelo, por eso la elegí. No, no la tenía en mis primeros planos, después la elegí más tarde, ¿sí? Cuando la otra vez vimos algunas partidas, especialmente esta que decía Cristian, la de Petrosian, me acordé de esta otra partida. Dije, la voy a mostrar antes de tiempo. Ahí va. La jugada de 4 normalmente viene de la idea de poner, abrir la diagonal y trasladar un caballo a la casilla de 5. ¿Por qué? Porque desde 5 atacaría al alfil, ¿ok? Además, el movimiento de 4 siempre puede ir también de la mano de un peón a C4 o de la maniobra que yo les decía, llevar un caballo a D5 pero vía B4. O sea que ven que hay varias ideas por medio de las negras, ¿no? Avanzar el peón, poner un peón en D5, perdón, poner un caballo en D5, ver si pueden avanzar el peón de C4 para activarse en la columna C, ¿ok? Pero acá empieza lo interesante de la posición, ¿ok? Esta es una posición temática, podríamos decir. Según algunos expertos, el blanco en este tipo de situaciones, cuando tiene todas las piezas colocadas de esta manera, quiero que presten atención a la posición de las blancas, ¿ven? Todo lo que pinté en amarillo, ¿sí? Se supone que si las negras no tienen ninguna pieza que defiendan el flanco rey, están casi perdidas. Esto parece una exageración, ¿eh? Cuidado, cuidado. Parece una exageración, pero no es tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva una de las reglas que hemos conceptualmente aprendido en otras clases, que es el tema del material. ¿Cuánto material estamos jugando sobre el flanco de rey? Si nosotros contamos todo el material que está en el flanco de rey, podríamos decir que hay tres piezas menores, más la dama, ya son 18 puntos de ataque. Pero si a eso podemos intentar ver el alfil de G2, más la torre, más la ayuda de los dos peones blancos, ahí ya nos estamos yendo casi a 10 puntos más. O sea que prácticamente el blanco está atacando con 28 puntos de ataque. Si no ando mal en las matemáticas, se corríjanme si me equivoco. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, acá no hay enroque que resista. O las negras se tienen que debilitar moviendo el peón F y perdiendo prácticamente material en E,
o tienen que empezar a mover los peones del flanco de rey y cada movimiento de peón vamos a ver que hay una dificultad. Si mueve el peón G, las negras, imagínense que en esta situación las negras tengan que mover el peón G, se hace contacto en H5 y se debilitan los casilleros negros. Si juegan H6, por supuesto que los sacrificios se van a venir al galope, ¿no? Porque la dama va a entrar por H5 y los sacrificios van a empezar a venir y la casilla F6 va a quedar débil. Entonces, claro, esto los maestros lo saben y por eso tratan de no llegar a este tipo de situaciones porque saben que está la posición muy, muy difícil. El esquema de las blancas es clásico. El esquema de las blancas en esta posición para el ataque es colocar el caballo en G5, la dama en H5, como decía Cristian hoy, y después las reservas que son el caballo en G4 y el alfil en E4. ¿Ok? Así. Tenemos el pasaje de la dama para el flanco rey, pero el caballo en G5 es lo ideal. Tienen que recordar esto. Es como cuando hacemos el sacrificio árabe. El sacrificio árabe, perdón, el griego. El griego era el de H7. Cuando sacrificamos, ¿vieron el alfil en H7, el caballo en G5, la dama en H5? Bueno, esto es algo típico también, poner las piezas de esta forma. Si ustedes van de negras y no pueden evitar esto, hagan una cosa muy simple, saquen la torre y empiecen a huir, porque con eso van a poder resistir, ¿ok? Pero si van de blancas y pueden hacerlo, fenomenal. Bueno, entonces, dicho el esquema de las blancas, comienza con la actividad del caballo en G5, que habilita a la dama y habilita el alfil. Las negras jugaron H6, por eso el blanco sacrifica el caballo con dama H5, ¿sí? No hay que perder tiempos con ese caballo. Alfil E4, que a algunos compañeros les gustaba jugar, tiene un inconveniente, que es increíble cómo un tiempo hace la diferencia. Porque, ¿qué pasa? En el ajedrez no es obligatorio comer. Con la dama en H5 estamos amenazando que en cualquier momento movemos el caballo y sacrificamos en H6, ya sea con caballo G4 o directamente sacando el caballo de G5. Con alfil E4 no es obligación comer. Entonces las negras pueden, por ejemplo, jugar caballo B4, con idea de cambiar un atacante y a su vez centralizar el caballo para ir a molestar el alfil de F4. Entonces alfil E4 sé que es tentadora, pero no era la jugada más acertada. La más acertada acá es dama H5. ¿Sí, Santiago? Ah, porque ahí no pudiste calcular un detallecito, que es 5. Mirá, fíjate, importante, suerte que me lo dijiste, porque yo lo daba por hecho y a veces me salteo. E5 está siendo atacado ¿cuántas veces? Tres. ¿Y cuántas defienden? ¿Y qué pasa con una de las piezas que ataca E5? Que es la dama. ¿Qué función cumple la dama? Vuelvo una jugada para atrás. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La dama está esclava del alfil de B7. Suerte que lo dijiste, ¿ves? Si juegan caballo E5 están perdiendo material, porque le están jugando alfil por B7, ¿ves? Y la dama está sobrecargada. ¿Tá? Perdón que... Suerte que lo dijiste, Santiago. No vale tarde que nunca. Claro, el blanco se da el lujo, además de que el peón de E5 está siendo defendido indirectamente, por el motivo de que la dama está esclava. Bueno, entonces, llegado este momento, ven que ahora la jugada caballo B4, que es muy parecida a la que vimos hace un ratito con alfil E4, es que ahora el blanco no está en situación de haber perdido un tiempo.
No, no perdieron un tiempo con el alfil. Tienen la dama en H5. ¿Y esto cómo lo podemos aprovechar? Haciendo qué movimiento de blancas, por ejemplo. Pueden decirla nomás, ¿eh? La que ustedes quieran. Caballo G4, caballo G4. Y seguimos sacrificando el caballo. Bueno, en estos esquemas le voy a mostrar algo muy por arriba, ¿no? Porque es imposible acelerar todo. Imagínense en que jugamos peón por caballo, jugamos H por G, ¿ok? Y ahora las negras, en un estado de locura, se comen el peón de C2. Miren este esquema, ¿eh? Fíjense en la estructura de peones. Importante ver esto y la columna H abierta, aunque esto último no va a ser, en este caso, no va a ser decisivo. Fíjense en esta estructura de peones. Acá las blancas, en esta estructura de peones, con estas piezas colocadas de esta manera, uy, perdón, la dama está en H5. Con la dama en H5, siempre tenemos la oportunidad de jugar caballo F6 jaque. Y cuando comemos de peón G y se le termina la noche a... Perdón, se le termina la noche a las negras. O mejor dicho, se le viene la noche a las negras. Impresionante. No, no, no. Y podríamos seguir el ataque. Imagínense que las negras devuelven material. Es importante siempre tener la oportunidad. Acá eh, peón por es muy, muy buena porque justo la dama está en esta diagonal, ¿no? Y se amenaza mate. Todavía eso encima. Pero si no existiera eso, muchas veces la jugada del cambio de alfiles y la torre en cuarta también es decisiva. Y muchas veces con un jaque intermedio para que el rey quede en la banda. O sea, la posición de las blancas es tan fuerte que se puede dar el lujo inclusive de sacrificar dos piezas. ¿Pero por qué puede sacrificar dos piezas? Porque tenía mucho material ahí en ese sector del tablero. Voy a poner la posición como estaba. Acá. ¿Ok? Bueno, las negras en la partida esta que les estaba mostrando hicieron el peón por caballo. El blanco juega H por G. ¿Y cuál es el plan de las blancas acá? A ver, por el chat privado, ¿quién quiere escribirme? Escríbame por Responde. ¿Saben que recién estoy viendo lo que escribiste vos, Daniel y Javier? Recién estoy viendo lo que me escribieron por el chat privado, porque como no había pedido nada por ese chat, no lo estaba viendo. Pero ahora sí, por el chat privado, a ver, ¿cuál es el plan de las blancas en esta posición? Si le tocara mover de vuelta. ¿Qué jugada que harían las blancas y con qué idea? Es solamente para hacer una revisión de lo que vamos viendo. Imagínense que les toca mover a las blancas y dicen, va, con blanca yo haría esto para hacer esto otro. Exacto, Franco. Exacto. Reinaldo, en la parte derecha del chat, viste que dice chat, leaderboard, participantes, hay una opción que dice respond. Cuando hablo del chat privado es ese, para la próxima, ¿sabes? Gracias. También es esa, José. Exacto, Emilio. Claro, la jugada es la que les mostré hace un ratito. Caballo G4 con idea de caballo F6. La idea de alfil E4 también está en pie, por supuesto. Por supuesto, alfil E4 está más que en pie. Pero caballo G4 y caballo F6 ya vimos que era un mazazo. Pues llegamos con el peón a cesta y nada, las negras están en problemillas. Bueno, en la partida las negras sacaron la torre. ¿Se acuerdan que dije, bueno, una de las formas de salvarse es tratar de huir? Si lo logra, el negro tiene pieza de ventaja. Pero las blancas siguieron con su comitida. Jugaron caballo G4. Lamentablemente el rey no puede escapar porque hay un mate al fondo.
trajo el caballo a la defensa y ahora Zapallito jugó caballo F6. Alfil E4 parecía buena, pero existía caballo G6 que todavía resistía un poco más. Pero esta, caballo F6, obliga a la captura. Si come de peón G, inclusive, acá está lo interesante, que si comía de peón, el negro, en vez de comer de peón G, porque las negras increíblemente después de peón G, increíble, todavía las negras se pueden de alguna forma salvar de la embestida con caballo G6, sino que acá las blancas ganan un tiempo importante atacando a la dama con el descubierto. Y cuando juegan E5, acá las blancas tienen dos maneras de jugar, pero la más, podríamos decir, la más sencilla es alfil de 5. Esta jugada que viene como de escondido, porque las negras ahora se les complica defender ahí. Ni siquiera nos comíamos el alfil. También dama H6 también era buena, porque obligaba a las negras a jugar caballo E6 para defenderse del mate, pero alfil de 5 era una de las tantas jugadas que gana, ¿sí? Dama H6 y a caballo E6. Creo que capaz que para nosotros esto es más fácil de ver, ¿no? Si vemos que el alfil viene atacando hacia H7, creo que es más fácil que inclusive que alfil de 5. O sea que por lo que veo había varias jugadas para ganar con blanca. Bueno, la cuestión es que el negro comió de alfil, el blanco comió de peoné para ganar un tiempo, el negro jugó E5, una idea que estábamos manejando hace un ratito atrás, y es alfil de 5. Alfil de 5 atacando y más que nada paralizando, diría yo, ¿no? ¿Cuál es la amenaza de las blancas ahora si les toca mover? Por eso se juega alfil de 5. ¿Quién me lo sabría decir? Si le toca mover a las blancas de vuelta, que- sí, lo que quieras. Sí, sí, decilo nomás. Y a rey por G7, eh, ¿para qué me estabas mareando? Sí. Ujú. Puede ser. Tiene que ser algo un poquito más rápido. El peón de F7 está clavado. ¿Cómo lo aprovechamos? G6, ahí está. Está amenazando G6. Esa es la amenaza. Porque no puede comer de peón. Sí puede comer de caballo, por supuesto, pero viene dama por. Y no hay mucho que hacer. Por ejemplo, supongamos que las negras acá dicen, bueno, voy a jugar caballo de 8, ¿verdad? Porque de esa manera habilito la acción de este alfil. El inconveniente de esta jugada es que al mover el caballo se deja el peón de E5. Entonces ahora sí, peón por peón es muy buena, porque está defendido. Otra jugada de negras podría ser, no sé, por ejemplo, torre 8. Pero acá viene G6 y se amenaza F7 por tercera vez. Y las negras están en problemas serios. Tan serios que podríamos decir que tienen que abandonar. Pues se comen F7. Ya no hay tiempo de mover el caballo, por lo mismo que les decía hoy.
viene alfil por E5 y cuando la dama se mueve, viene peón por peón y nada, no sé qué hacen las negras ahí. ¿Ok? Fíjense que hay tantas propuestas buenas para el blanco, pero todas esas propuestas vienen gracias a la gran cantidad de material que tienen encima. ¿Ok? Entonces, deme un segundito. Dijimos que jugó caballo por F6, alfil F6, E por F6, E5, alfil D5. El negro jugó torre 8. Ah, vino como les mostré hace un ratito, miren. G6, caballo D8. Y acá miren, las blancas no remataron de la forma que yo había pensado. Hicieron una jugada más triquiñuela. Jugaron. Yo acá les había dicho que podíamos comer aquí después en G7, pero en la partida jugaron G por F7 y las negras abandonaron, porque tienen que comer de caballo. Y ahí las blancas tenían idea de jugar dama G5 amenazando mate, única G6 y dama H6 y se le viene el mate de la piscina. Este era más elegante que el que yo había visto. El mío era más brutal. Iba por toda la fruta, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a la posición crítica. ¿Cuál les parece que fue la posición crítica? ¿Qué movimiento o en qué momento les pareció? Que digan, pa, después de esa situación ya no hay vuelta atrás. Bueno, eso es muy temprano, Emilio. En esta posición decís vos, sí, esto es muy temprano, todavía hay mucho juego. A ver, otro movimiento desde caballo, perdón, E6, perdón que no escuché bien. Ah, en G5, en G5, ok. Yo había entendido caballo en G6, te quería dar una segunda oportunidad. No, pensé que capaz me estabas diciendo otro movimiento. Sí, sí, acá, en esta situación ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Miren esa posición porque mirando, si ustedes tratan de llegar a ese tipo de esquemas, ya no hay resistencia en ese enroque. Porque están atacando a las blancas, están atacando con las cuatro piezas menores y la dama. Ya no hay vuelta. Don Cristian. eh, en esta situación decís vos o mucho antes. Sí, sí. Claro, no, acá en esta posición ya no da. Por ejemplo, vos decís algo así como torre 8. Lo que pasa es que no se puede armar la defensa que tú decís porque no hay tiempo de defender H7. O sea, acá tendríamos que jugar alfil por caballo, porque caballo H8 ya está perdiendo F7, ¿ves? Entonces ya no le da el tiempo de hacer lo que tú dices. Eso se hace mucho en las sicilianas, Scheveningen, por ejemplo. Lo que tú dices de poner el alfil en F8 y a veces jugar con G6 y llevar el caballo a F8. Perdón que ahí se me fue la flechita. Sí, quizás acá la torre mover y en caso de caballo G5, H6, como estábamos viendo, ven esta posición, pero acá cambia mucho porque el negro no jugó de 4, entonces las blancas no tienen la casilla de 4. O sea, después de peón por, algo así, ves que las negras pueden jugar caballo de 4, nosotros seguimos con el ataque, ¿ven? Observen esto, interesante. Tiene que jugar G6. Nosotros acá vamos a mover la dama. Voy a ponerla en H4. Ah, bueno, justo en H4 me puse para la foto.
Lo que pasa es que no quiero poner la dama en H6 porque el caballo siempre llega a F5 con ganancia de tiempo, ¿ven? Capaz que el error decisivo de las negras haya sido justo quedarse sin esta casilla. Buen punto defensivo para tener en cuenta con negras. Porque ven que no. Sí, 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 sí. Este, capaz que acá tenía más solución el negro, ¿no? A ver, déjame volver una jugadita para atrás, por fin. Acá, ¿no? En esta situación, si las negras juegan caballo de 4, el blanco no tiene que jugar todo eso, sino que tendría que jugar C3 y cuando el caballo vuelva, ahí poder seguir con la iniciativa en el flanco rey. No apurarse si el caballo puede venir a D4, capaz. Bueno, estas cosas a medida que vamos mirando las partidas las vamos aprendiendo con más facilidad, me parece a mí. Igual en estas posiciones, a veces jugar alfil por caballo resulta mejor, ¿no? A pesar de que, bueno, el blanco va a jugar de esta manera, inclusive ahí podemos utilizar la idea de Clara, ¿no? De poner el alfil, el rey en G2 y pasar la torre por H1. Como que el blanco tiene una iniciativa fortísima en esas situaciones. Es complicado, ¿qué les puedo decir? Siempre tienen que estar calculando que el movimiento caballo por E5, el blanco acá ven que tiene esta jugada, ¿no? Siempre tienen que tener algo de reserva tácticamente para que ese peón no sea colgado por colgado. Bueno, les voy a mostrar otra partida. La voy a hacer medio rápido. Fischer, como vimos la semana pasada, les voy a mostrar la apertura. Este esquema que ya lo vimos hace un ratito, con G3 en vez de caballo F3, pero normalmente se llega a la misma situación. Acá las negras, en vez de jugar B5, jugaron dama C7, que era la que hablábamos hoy. En vez de jugar B6, perdón, jugaron con dama C7. Fischer jugó con E5 y a caballo D7 jugó dama E2. ¿Se acuerdan que yo les dije que no jueguen dama E2 por ciertas razones y todo lo demás? ¿Por qué razón era? Por caballo D4. Claro, pero también les dije que se podía hacer siempre y cuando caballo D4 fuera una mala jugada y ese peón pudiera estar fácilmente al ataque y obligar un poco a las negras a jugar a la defensiva. ¿Ok? ¿Sí? Por eso, en este momento, por ahora, caballo, en esta posición, caballo D4 era apresurada, por ese motivo. Por eso las negras, en esta partida donde Geller va de negras, primero jugó B5. Creo que hay dos jugadas candidatas con blanca acá. ¿Cuáles son las jugadas candidatas con blancas acá? La que más les guste a ustedes. Pueden decirla, ¿eh? O escribirla en el chat grupal. Si tuvieran que elegir dos candidatas de blancas. Franco le gusta caballo F1, C3, H4 dice Santiago. Si queremos seguir con el ataque, ¿cuáles son las jugadas candidatas? Ahí va. H4 está bien. O caballo F1, cualquiera de las dos. Si en la partida se jugó primero H4 y las negras siguieron con A5 y caballo F1. Y acá Geller hizo
caballo de 4, que es la que hemos criticado bastante hoy, diciendo cuándo se puede hacer, cuándo no. Pero ¿se acuerdan que yo les dije? Tengan cuidado porque si el caballo no va a F3, esta jugada de las negras puede ser buena y le dé buen contrajuego. Bueno, en este caso también les dije que si nosotros jugamos de esta manera tenemos que estar atentos a no perder el peón de C2. Por eso Fischer primero saca el alfil. Fíjense que Geller no es ningún zapallito, quiere poner la torre por tercera y presionar sobre C2. El blanco en este momento siguió con la idea de llevar las piezas hacia el flanco de rey. Las negras jugaron torre C6 y el blanco vino a defender el peón. ¿Ok? Y este es un momento importante de la posición. En esta situación la posición está totalmente pareja. Por decirlo de alguna forma, hasta este momento ambos habían jugado muy bien y las negras habían conseguido un contrajuego deseable en el flanco de dama. ¿Ok? Bien. Y acá viene un momento importante. Acá las negras probablemente tenían que haber hecho una jugada de desorden de la posición de las blancas, quizás con alfil B4 para que esta torre deje de actuar defensivamente y ofensivamente por el centro. ¿Sí? Seguramente alfil B4, torre se hubiera ido, el negro capaz que hubiera echado el alfil para atrás, hubiera sido más decente el juego. Pero las negras jugaron alfil A6 que busca aparentemente mucho juego por la diagonal del alfil, ¿ok? Entonces quiero que piensen un poco. Fíjense que el alfil mira con ojitos a la dama, lo único que evita que el alfil ataque a la dama es su propio peón de 5. Y el peón de 5 no se puede mover porque tiene el peón de 6 adelante, pero el peón de 6 está defendiendo de 5. Así que esa cadena hizo de que Fischer jugara alfil por D5. Si no come, es peón de menos, y al comer se hace el descubierto, la dama se tuvo que echar para atrás, se capturó el caballo, las negras defendieron el alfil, y las blancas pasaron la dama hacia el flanco de rey. Y a ver, ¿por qué no sirve dama de 7? ¿Qué pasa? ¿Qué harían ustedes en caso de dama de 7 con blancas? Esa jugada no se hizo en la partida. Pueden escribirla por el chat o decirla. ¿Qué pasa si las negras comen el peón de D7? ¿Qué harían ustedes de blanco? Dale. Ajá. Sí. ¿Con qué jugada? ¿La que dice Santiago? ¿Es la que dice Santiago? ¿Y qué pasa después del fila H6? Y que bueno, lo de obligado es relativo. ¿Cristian? Exacto. Claro. Si viene alfil H6, viene torre por E1 y se van las damas del tablero. Es verdad que después de torre por E1, dama por dama, caballo por, y acá las negras pueden elegir, ¿no? Dónde mover el alfil. Probablemente a B4, ¿no? A B4 siempre. Bueno, a B4. Ataca la torre, el alfil. Sí, sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Claro, el alfil es N5, correcto.
exacto, porque no puede comer porque está la dama en el aire. Y acá sí, única F6 y ahora alfil por D4. Y ya no es lo mismo, se ganó un peón limpio. Se entra en un final con un peón de más. ¿Está bien? Bueno, detalles tácticos que hay que tener en cuenta. La cuestión es que el negro, perdón, no jugó dama por D7, se percató de ese alfil E5 y en su lugar jugó F5 para desviar a la dama, pero debilitando muy fuertemente el flanco de rey. El blanco sacó la dama, ahora sí las negras comieron el peón, pero fíjense que el movimiento F5 que hizo que la dama saliera de la columna G dejó unos agujeritos muy bonitos en E5 y G5. Y además el peón de D4 quedó aislado. El blanco jugó caballo F3, el negro quiso expulsar la dama de vuelta, acomodó la dama con claridad de decir venir a molestarla, y acá las blancas cambiaron las torres y un pequeño truquito de Fischer. Él siempre aprovechaba estos detalles mínimos, pero detalles al fin. Él jugó acá alfil E5. Miren qué truquera la jugada. ¿Regaló la pieza o no? ¿Por qué hizo ese movimiento? ¿Cuál era la idea de Fischer? Puede ser. Fischer no solamente era un jugador muy bueno tácticamente, sino que estratega también. En realidad no está entregando la pieza, no es por caballo G5, porque caballo G5 el negro en realidad juega la dama en D7 y se queda con pieza de más, sino que la idea era clavar el alfil y recuperar y quedarse con una pieza buena contra una pieza mala. Por ejemplo, si las negras acá juegan, voy a hacer un movimiento cualquiera, ojo, voy a jugar alfil B7 porque, ¿ven? La torre puede comer y lo que importa en el tablero, bueno, yo puse justo la dama ahí, pero voy a ponerla en otro lado. Lo que importa son las piezas que quedan en el tablero. Fíjense, el negro se quedó con un alfil malo y las blancas se quedaron con todas las piezas potencialmente buenas. Además de que en cualquier momento le van a ganar material, ¿no? Porque todos los peones están en casillas oscuras. Hay un caballo G5 con idea de mate. No se va a producir el mate, pero también puede existir en algún momento, ¿no? Que el caballo se coloque en G5 apretando la posición. Porque la dama siempre va a defender el mate ahí. Este, pero fíjense que la única pieza que protege las casillas oscuras es el alfil este de alf 6. Entonces el tipo lo que hizo fue cambiarlo. Se cambió, torre 1. Acá las negras jugaron una última carta. Vino torre por E5, dama de 7 y bueno, y Fischer no se andaba con chiquitas. Siguió con la iniciativa, metió H5 y ahí las negras están en problema, ¿no? Porque se amenaza también torre G5, además de comer en G6, por supuesto. Pero fíjense la diferencia que hay. El negro está jugando defensivamente, está jugando solo con dos piezas. Le quedó la fila ya fuera de circulación. Por eso fue un error tremendo ese alfil en A6. En la partida siguió peón por peón, F por G6, G3, perdón. El blanco comió en G6, el negro comió en F2, rey por F2, comió aquí, le pegó el jaque, tapó de dama y ahora que era es muy superior, pero bueno, a veces hay que rematar la partida y no jugar un finalito. Dama de 6, por supuesto, a todos se nos va de las manos.
Una jugada que se nos puede ir de las manos es sacar la dama para dejarle lugar a la torre. También era buena esa jugada. Me gustaba también. En la partida se jugó torre G5, amenazando dama por dama y amenazando un descubierto, ¿no? Sacando la dama y aprovechando la clavada. Por eso en este momento abandonó Keller, porque claro, si dama por dama viene torre por y se lleva ese alfil en A6 que ha sido fatal tenerlo ahí, pobre. Desde que jugó el alfil A6, Keller no ha tenido respiro. Bueno, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Creo que quedó demostrado que el esquema en sí es bueno, lo que pasa que no hay que confiarse tampoco demasiado, pero vieron que las ideas de las blancas son todas muy medias parecidas. Esta última se la quería mostrar hoy porque me parece que un detalle interesante es ver el tema de los rayos X de la dama, ¿no? Tenerlo en cuenta porque es algo temático en la defensa, en el ataque indio de rey. Por eso me quise apurar en mostrarles esta otra partida. Y en la primera que nos extendimos demasiado, bichando muchas cosas. Bueno, espero que conceptualmente les haya quedado un poquito más claro. Bueno, lo dicho, si alguien quiere jugar un torneo temático, yo lo hice en el club, en el de Nau64 en chess.com. El que quiera entrar puede entrar, o si quieren pedirme el enlace, pues se les complica o algo, me lo piden. Así que nada, al menos para practicar esto, si alguno quiere, ¿ok? ¿Sí?